están, hermanos? Una vez más, agradecidos estamos a Dios porque nos permite reencontrarnos con ustedes en este medio que es este canal de estudios bíblicos, La Biblia Habla. Hemos estado de vacaciones unos días y hemos ya vuelto para la tarea que el Señor nos ha encomendado, que es la predicación del Evangelio. Estamos en Buenos Aires, hace mucha calor en este sábado y estamos tratando de volver a retomar el tema acerca de la bestia de Apocalipsis 13. Hoy hablaremos un poquito más acerca de esto. Hoy hablaremos de esa bestia, de un cuerno pequeño que también se menciona y que tiene paralelismo con esta bestia o poder mundial. Agradecidos estamos por los que se han suscrito a nuestro canal. Te pedimos que te suscribas, que apoyes nuestra humilde tarea, que ores por nosotros, sobre todo eso, que ores por nosotros. Te pedimos también que acompañes esta tarea compartiendo los videos, pero sobre todo viéndolos, porque son de edificación para ti y para mí, por supuesto, primeramente para mí, que soy el que trae estos temas a la postre. Muy bien, vamos entonces a buscar a Dios en oración y hoy hablaremos acerca de la bestia y el cuerno pequeño. Vamos a postrarnos de rodillas y buscar a Dios en oración. Cariñoso Padre, bueno que estás en los cielos y que estás también en medio de tus hijos en este santo sábado. Te pedimos que dirijas el estudio de tu palabra en esta hora, que nos ayudes a entenderla y sobre todas las cosas, Señor, que pongas palabra en mi boca para poder expresar solamente tu voluntad y que todo lo que hagamos sea inspirado por tu palabra y por ti sobre todo. En tus manos nos encomendamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces ya entraremos de lleno en el tema que nos toca el día de hoy. Y dice la primera parte del tema. En la profecía dice: ¿quién es el dragón y qué reino cumplió más plenamente los planes de destruir a Jesús? Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 al 9. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 12, versos 3 al 9. Allí encontramos la respuesta a esta pregunta. Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 al 9. Apocalipsis 12 nos habla de la mujer vestida de sol, ¿verdad? Que representa a la iglesia verdadera, la que estaba vestida de sol. Y el versículo 3 dice así: y fue vista otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y sus colas arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y echó por tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Y ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado Dios, para que allí la mantengan por 1260 días. Y fue hecha una gran batalla en el cielo, y Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni se halló lugar en ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Nos está describiendo una batalla, pero antes de la batalla también nos está describiendo otros acontecimientos. Una mujer vestida de sol, dice, ¿verdad? El versículo 3. Que estaba por dar a luz. ¿Qué representa esta mujer? Ya hemos visto en el estudio, cuando hablamos de la iglesia verdadera, que representaba a una iglesia,
no a la Virgen María, no estaba hablando aquí de la Virgen María, sí de una iglesia que estaba en espera. La iglesia antes del Mesías estaba en espera, representada por la mujer vestida de sol. De sol, ¿por qué? Porque sus ropas eran resplandecientes, una iglesia pura y genuina, resplandeciente. Bien, dice la pregunta, ¿quién es el dragón? Bueno, lo hemos respondido, la misma Biblia nos ha respondido aquí que la serpiente antigua es el diablo y que es el mismo Lucifer, Satanás, que fue echado del cielo y que arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que intentaría hacer este dragón? ¿Qué nos dice Mateo capítulo 2, versículos 16 y 18? Vayamos a ver lo que nos dice Mateo capítulo 2, versículo 16 al 18. Mateo 2, 16 al 18. Veamos lo que nos dice el escritor Mateo. 16 al 18 del capítulo 2. Notemos esto. Herodes entonces, como se había burlado de los magos, se enojó mucho y envió y mató a todos los niños que había en Betlén y a todos sus términos de edad de 2 años para abajo, conforme al tiempo que había entendido de los magos. Entonces fue cumplido lo que se había dicho por el profeta Jeremías, que dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. El profeta Jeremías había descrito este acontecimiento de la matanza de los niños. ¿Quién entonces representa aquí al dragón? O sea, el dragón no es solamente Satanás, es también un poder o alguien movido por él. En este caso es representado por Herodes. Herodes, que mandó matar a todos los niños. El dragón que se había parado enfrente de la mujer que estaba para dar a luz, según Apocalipsis capítulo 12, quería devorar al niño ni bien naciese. Se había cumplido en Jesús la profecía también, la de Jeremías y luego la de el revelador Juan, ¿verdad? Bien, ¿a qué reino se le dio el dragón su asiento y su gran autoridad? Bueno, Herodes representaba ¿a quién? Al Imperio Romano. Era el regente romano en Israel, ¿verdad? Por eso los magos habían ido a verle a él, para buscar respuesta de dónde podría estar ese supuesto rey que habría de nacer. Pero resulta que Herodes, se creía que era el único rey en Israel dejado por el Imperio Romano. Ni siquiera era judío Herodes, era beduino. Y sin embargo estaba al servicio de Roma. Dice la sierva del Señor, en el conflicto de los siglos, página 438. La línea de profecía en la que se encuentran estos símbolos, representados por la bestia, la imagen, la marca, comienza en Apocalipsis 12, con el dragón que busca destruir a Cristo en su nacimiento. Se dice que el dragón es Satanás, según Apocalipsis 12, 9. Él fue quien instó a Herodes a dar muerte al Salvador, pero el principal agente de Satanás al hacer la guerra contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana, fue el Imperio Romano, el que en el paganismo era la religión predominante. Así, mientras que el dragón representaba principalmente a Satanás, es un sentido secundario, un símbolo también de Roma pagana. Esto está en el conflicto de los siglos, página 438. Ella lo explica mejor que yo, ¿verdad? El Imperio Romano era aquel dragón que trataría de matar al niño ni bien naciese. Con el poder de Roma, Herodes, instrumento de Roma, quiso matar a Jesús ni bien nació.
Muy bien, vayamos a la siguiente pregunta. ¿Qué características asumió Roma o la bestia simbólica en su etapa posterior? Vayamos ahora a Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 al 8. Vayamos a Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 al 8, para responder esta pregunta. Versículos 5 al 8 de Apocalipsis 13. Dice el versículo 5, y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Recién habíamos hablado que habíamos leído en Apocalipsis 12 que la mujer había huido al desierto y que se le había dado protección durante 1260 días. Aquí nos habla, y le fue dado potencia de obrar 42 meses. Estos 42 meses no son más que 1260 días, de los cuales tendría poder esta bestia, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y abrió su boca en blasfemia contra Dios y para blasfemar de su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Bien, entonces, en su etapa posterior, ¿a quién simboliza la bestia? Pues aquí nos habla de un poder perseguidor que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dado potencia para hablar 42 meses y hacer guerra a los quienes, a los santos, y hasta vencerlos. La supremacía papal duró 1260 años. O sea, Roma se divide en dos facetas: Roma imperial y Roma papal. La Roma imperial fue la que intentó matar al Hijo de Dios, a Cristo. La Roma papal es la que intentó matar y exterminar a sus seguidores. Durante 1260 años, comenzando en el año 534, en el año 538, en el año 538 es puesto el Papa como cabeza de la Iglesia. Por lo tanto, se le da dominio, autoridad y potestad, no solamente religiosa, sino también imperial. Se le da un lugar físico para que él sea el regente. Y a partir de allí comienzan los 1260 años que culminan en 1798, cuando el general Berthier lleva cautivo al Papa y lo destrona. Siguieron habiendo papas después, claro que sí, pero ya no tenían un lugar físico donde reinar. Por lo tanto, ya no tenían ese poder que tenían antes de ser un poder imperial. Muy bien. Vayamos a ver qué nos dice Daniel capítulo 7. También nos habla de esto. Daniel capítulo 7, versículo 8. Vamos a leer algunos versículos de Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 8. Daniel capítulo 7, versículo 8. Comenzaremos con el versículo 8. Y dice así la palabra del Señor: estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño había subido entre ellos. Delante de él fueron arrancados tres cuernos. Para que pueda surgir, o que para que pueda quedar el Papa como cabeza de la Iglesia, tuvieron que caer 3 reyes godos. Los godos eran arrianos. Los arrianos decían que Jesús había sido creado. No vamos a entrar en detalle con respecto al arrianismo, pero sí vamos a mencionar estos 3 reyes godos que se oponían
en los concilios a que el Papa fuera establecido como cabeza de la Iglesia. Entonces se destronan a estos tres reyes y el Papa así ya no tenía oposición para reinar. Y el edicto fue dado en el 508 y en el 538 es dado el poder y la potestad al Papa como cabeza del mundo cristiano en esa época. Muy bien. Versículo 20. Notemos lo que nos dice el versículo 20. Versículo 20 dice lo siguiente: asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y el otro que había subido delante de él, cual habían caído 3, este mismo cuerno tenía ojos y boca y hablaba grandes cosas y su parecer mayor que el de sus compañeros. Empezó siendo un cuerno pequeño y luego termina siendo mayor que todos los demás cuernos. Cuernos, recordemos que en la interpretación profética simbolizan naciones, pueblos, poderes, sobre todo. Y este cuerno que había surgido chiquitito, de repente parece ser más que los demás, pero con una característica distinta. Tenía ojos y boca y hablaba grandes cosas y blasfemias. Muy bien. Versículo 24. Dice así: y los 10 cuernos significan que aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. Esos eran los tres reyes arrianos. Y hablará palabras contra el Altísimo, dice el 25. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempos y medio tiempo, o sea, 1260 años. 1260 años, la profecía se cumple al pie de la letra. En 1798 se cumplían los 1260 años de supremacía papal, la edad del oscurantismo o la Edad Media, decía en los periodos históricos, ¿verdad? Se lo reconoce como la edad oscura. ¿Por qué? Porque no se le permitía tener conocimiento a la gente. No solamente conocimiento de filosofía, sino que la Biblia había sido ocultada por este poder que se decía ser cristiano, ¿verdad? Pero ya se habían levantado varios en contra de ellos. Se habría levantado Lutero, Wycliffe, Calvino, otros tantos también como los valdenses y los albigenses. Muy bien. Veamos lo que nos dice la mensajera del Señor en el conflicto de los siglos, página 50. El compromiso entre el paganismo y el cristianismo dio como resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como oponiéndose y exaltándose a sí mismo por encima de Dios. Sigue diciendo en el 439 en el conflicto de los siglos: este símbolo de la bestia, semejante a un leopardo, descrita en Apocalipsis 13, 1 al 10, como han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado que sucedió en el poder, al asiento y la autoridad que una vez tuvo el antiguo imperio romano. Esta profecía, que es casi idéntica a la descripción del cuerno pequeño de Apocalipsis, de Daniel 7, sin duda apunta al papado, página 439 del conflicto de los siglos. Y nos hace otra pregunta más. Dado que un día en la profecía representa un año, esto es importantísimo también recordarlo. Números, capítulo 14, versículo 34. Vayamos a ver qué nos dice Números. Números, capítulo 14, verso 34. Número 14, verso 34 nos dice que un día representa a un año. En profecía, ¿verdad? Conforme al número de los días, dice la palabra del Señor, de los 40 días que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Se le había dado un castigo al pueblo de Israel por la falta de fe,
y un día por año, ¿verdad? 40 años estuvieron peregrinando en el desierto. ¿Y dónde más nos habla de esto? En Ezequiel capítulo 4, versículo 6, también nos habla de día por año. Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Ezequiel capítulo 4, verso 6. Dice lo siguiente el profeta Ezequiel: cumplidos estos, dormirás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Esto es para interpretación profética. 1260 días representan 1260 años en profecía. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tendría poder y autoridad perseguidora esta bestia? De Apocalipsis 12:7. Vayamos a ver qué nos dice 7:25 de Daniel. Volvamos al libro de Daniel 7:25. Ya lo habíamos leído, pero vamos otra vez a recalcar cuánto tiempo tendría poder esta bestia. 7:25 de Daniel. Dice lo siguiente el profeta Daniel: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Tiempo 1, tiempo 2 y medio tiempo serían como 6 meses, 1260 días. En total, 42 meses representan 1260 días. Vamos a aclarar un poquito más con respecto a esto. Apocalipsis 12:6. Volvamos otra vez a lo que habíamos leído al principio. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Apocalipsis capítulo 12, versículo 6 nos dice lo siguiente el revelador Juan: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado Dios, para que allí la mantengan por 1260 días. ¿Se dan cuenta? 1260 días, 1260 años. Desde el 538 hasta 1798 fue escondida la iglesia verdadera. La iglesia verdadera y genuina fue escondida por Dios. 1260 años. Fueron cuidados los valdenses, los albigenses, Lutero, Wycliffe y todos ellos. Aunque muchos murieron martirizados, sus seguidores fueron protegidos por Dios. No pudieron ser acallados. No pudo el diablo esconder la luz de la verdad en esa época oscura. Dice también el versículo 14 del capítulo 12. Dice lo siguiente, versículo 14: y fueron dadas a la mujer 2 alas de la grande águila, para que la presencia de la serpiente volase al desierto y a su lugar, donde es mantenida por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Recuerdan esto? Tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, representa 42 meses. Un año, 2 años, y medio año, 42 meses, 1260 días proféticos. Estamos hablando del mismo periodo de tiempo, del año 538 a 1798. Son 1260 años de supremacía papal. Y esto también está en Apocalipsis 13:5. Vayamos a Apocalipsis 13:5, que también nos habla de esta bestia o del papado. 13:5 dice lo siguiente: y fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dado potencia para hablar 42 meses, o 1260 días. 42 meses de 30 días representan 1260 días, ¿verdad? Muy bien. Dice la sierva del Señor, dice ella, los 42 meses son lo mismo que el tiempo y la mitad de un tiempo. 3 años y medio o 1260 días de Daniel 7. El tiempo durante el cual el poder papal iba
a oprimir al pueblo de Dios. Este periodo comenzó con la supremacía del papado en el año 538 y termina en 1798. Esto está en el Conflicto de los Siglos, página 439 también. Bueno, hemos llegado entonces a descubrir de quién estaba hablando la profecía de Apocalipsis capítulo 13, de Apocalipsis capítulo 12 y de Daniel capítulo 7, versículos 25. Y nos habla de que intentaría cambiar los tiempos y la ley. De hecho lo ha hecho, porque ya no se adora más al Señor en día sábado, sino que se lo adora en domingo. La gran mayoría ha intentado cambiar los tiempos y la ley. Muy bien, hermanos, vamos a dejar el estudio aquí. Nos reencontraremos en nuestro próximo estudio, continuando de este tema, hablando acerca de este poder perseguidor en la antigüedad o también en el futuro. Veremos qué nos depara nuestro próximo estudio. ¿Quieres saber más? Acompáñanos en nuestro próximo estudio. Agradecidos estamos al Señor porque nos ha permitido estudiar su palabra en esta hora, y nos reencontraremos en nuestro próximo estudio. Vamos a postrarnos de rodillas para buscar a Dios en oración. Cariñoso Padre, buen Dios, gracias porque has dejado escritas estas cosas maravillosas para nuestro ejemplo y admonición. Gracias por tu amor y tu bondad, gracias porque eres misericordioso, porque has cuidado a tus hijos a pesar de que también iban a padecer persecuciones. Gracias por tu amor y tu bondad, Señor. Gracias porque tu palabra nos ha llegado hasta nuestros días con estos tesoros ocultos que tienes para cada uno de los hijos que pretenden conocer tu verdad. Gracias, Padre, por todo. En tus manos nos encomendamos hasta nuestro próximo encuentro. También a los que han recibido estos estudios, que tú los puedas dirigir, que puedas dirigir su entendimiento y que puedas acompañarlos, Señor, por los méritos de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Como decimos cada vez que terminamos un estudio bíblico, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Que el Señor te bendiga, te guarde y que sobre todas las cosas puedas entender esto, que es tan simple pero a la vez tan complejo. Que Dios me los guarde y hasta nuestro próximo encuentro.